Funciones 1 a 1, funciones biyectivas y sus inversas. Teoría, parte 1. Definición de una función 1 a 1 o función biyectiva. Una función f con dominio A se denomina función 1 a 1 o función biyectiva, que ya hemos visto en clases pasadas, ¿verdad? Si no hay dos elementos de A que tengan la misma imagen, es decir, si la imagen de x1 es diferente de la imagen de x2, siempre que x1 necesariamente sea diferente de x2, es decir, que todos los elementos del dominio tienen imagen, y las imágenes del conjunto de llegada son imágenes de un solo elemento del conjunto de partida. No puede haber una imagen que sea imagen de dos elementos del conjunto de partida, como en el caso de esta gráfica, donde el 4 es imagen del elemento de partida 3, pero también es imagen del elemento de partida 2. Esta función no es 1 a 1, en tanto que esta sí lo es. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque todos los elementos del dominio tienen imagen y todos los elementos del rango son imagen de uno y solo un elemento del dominio. En caso de la función biyectiva. De forma equivalente podemos escribir esto, es decir, f de x1 igual a f de x2 siempre que x1 sea igual a x2. Claro, si dos imágenes son iguales siempre que los dos elementos del conjunto de partida sean el mismo. Si una recta horizontal cruza la gráfica de f de x en más de un punto, entonces vemos que la figura anexa, aquí está la gráfica, la función, ¿verdad? Tenemos su gráfica en azul. Entonces vemos que hay números x1 diferente, mire aquí tiene x1 diferente de x2, pero resulta que el punto x1 tiene esta imagen, este punto, y el elemento x2 del conjunto de partida tiene la misma imagen. En consecuencia, esta curva no es una curva 1 a 1, no es una función biyectiva. Esto significa, bueno, que f no es 1 a 1. Por lo tanto, tenemos otro método, es el de la recta horizontal, ¿ok? Que ya hemos visto. Ejercicio: determinar si una función es 1 a 1. La función f de x igual a x3 es 1 a 1. Aquí está la gráfica. Ven en azul la función y vamos a determinar si esa función es una función biyectiva. Si lo hacemos por el método de las rectas horizontales, vemos que todas las rectas horizontales paralelas al eje de las x cortan, efectivamente cortan a la curva, pero en un solo punto. Solución 1. Si x1 es diferente de x2, entonces x1 al cubo será, el cubo de x1 será diferente al cubo de x2. Dos números diferentes no pueden tener el mismo cubo. Eso es una ley. Por lo tanto, f de x igual a x3 es una función 1 a 1, es decir, es biyectiva. Y otra manera de verlo es a través de la prueba de la recta horizontal que ya les explicamos hace un momento. Seguimos. Ejercicio: determinar si una función es 1 a 1. Otro ejercicio. G de x igual a x2 es 1 a 1. Bien, aquí está la gráfica. Bueno, vemos que la forma de la curva, ¿verdad? Es una forma parabólica, y vemos que por la prueba de la recta horizontal, las rectas horizontales pues intersectan a la curva en dos puntos. Cada una la intersectan en dos puntos. Ya esto nos dice que no es una función biyectiva, que no es una función 1 a 1. Sin embargo, vamos a ver la solución 1. No es 1 a 1 porque si hacemos g de 1, aquí g de 1, ¿verdad? G de 1 corta la curva en este punto, y g de menos 1 la corta en este punto, y esos dos puntos son los mismos puntos. ¿De acuerdo? Es el punto 1. Por lo cual 1 y menos 1 tienen la misma imagen. Vemos que la imagen de menos 1 es este punto, perdón, la imagen de menos 1
es este punto y la imagen de más 1 es este punto. Es decir, que menos 1 y más 1 tienen la misma imagen. En consecuencia, no es una función biyectiva. Sabemos que es sobreyectiva. Bien, y tampoco pasó la prueba de la recta horizontal. Seguimos. Aun cuando la función del ejemplo anterior, g de x, ¿verdad?, no es 1 a 1, podemos restringir su dominio y hacer que su dominio no sea para todos los valores de x de menos infinito a más infinito, sino simplemente para todos los valores de x mayores o igual que 0, tal como vemos en la gráfica. Mayores o igual que 0, todo la parte derecha del eje de las íes. Y aquí vemos, ¿verdad?, que sí se cumple la condición. Todos los puntos, si utilizamos la prueba de la recta horizontal, vemos que la recta solamente la intersecta en un solo punto. Y nos hace pensar que se trata de una función biyectiva, haciendo, fíjense, la restricción a nivel del dominio, para evitar el conflicto por definición. Bueno, eso es todo por ahora. Nos veremos en un próximo vídeo.